Vamos a ir a la palabra de Dios y sentí muy fuerte estos días compartir esta palabra, y es que cuando no hay fundamentos en nuestra vida, todo se convierte en escombros. Nosotros podemos edificar, pero si no hay un fundamento firme, o los fundamentos, como vamos a aprender, no son estables o se han aflojado esos cimientos, entonces todo se convierte en escombros, en ruinas. Isaías 54, verso 1 al 3. Isaías 54, verso 1 al 3 voy a leer. Es una cita muy conocida. Y dice la escritura, ¿ya lo tiene? Dice la escritura: regocíjate, oh estéril, la que nunca daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás ciudades desoladas. Cierre sus ojos y oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, damos gracias por tu preciosa palabra y oramos, Señor, para que tú reveles tu palabra, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos, que tu palabra traiga respuesta, traiga dirección, consejo, pero sobre todas las cosas oramos, Señor, para que tu palabra penetre en lo más profundo. Ponga su mano derecha sobre su oído y repita conmigo y dile: Señor Jesús, dame oídos para oír lo que el Espíritu habla a la iglesia. Dame un corazón humilde para poder recibir. Y yo abro mi mente para que no sea un obstáculo para tu palabra y para tu enseñanza. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Esta es una escritura que conocemos muy bien. Es una palabra profética que Dios habla al pueblo y le dice: regocíjate, oh estéril, y levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, ha dicho Jehová. Y esto habla de la situación espiritual y también la situación que el pueblo estaba viviendo. ¿Por qué? Porque estaba, aunque era la nación de Dios, el pueblo estaba pasando por una situación donde había una esterilidad. ¿Sabe lo que es estéril? Cuando nada produce. La Biblia habla que a veces la tierra es estéril, o hay una esterilidad espiritual a veces en las familias, en una casa, y eso trae una consecuencia, y la consecuencia es la escasez. Dice: estrecha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación, dice, sean extendidas y no seas escasa. Cuando hay una escasez, cuando hay estrechez, cuando somos estrechos, una mentalidad estrecha, cuando no recibimos la palabra de Dios, la enseñanza, siempre va a haber escasez. Pero dice la palabra: ensancha el sitio de tu tienda, alarga tus cuerdas, las cortinas de tu habitación sean extendidas. Y esto habla de las casas que eran realmente tiendas, y antes de que la familia creciera, los padres de familia extendían, no era que se iban a otro lugar y entonces tenían otras casas, sino que extendían, le añadían, por así decirlo, una parte a la tienda. Le ponían más tiendas y tenían que extender las cuerdas para soportar esa construcción. Pero hay algo fundamental, y eso es la palabra que Dios tiene para nosotros en este día y para tu casa y para tu familia.
que no hay un crecimiento y no hay una expansión si antes no reforzamos las estacas. Podemos extender cuerdas, podemos tirar las cortinas, podemos esas mantas tratarlas de extender, pero entre más tratemos de extender y si no tenemos unas estacas firmes y fuertes, la construcción una y otra vez se va a venir abajo. Por ejemplo, en Salinas, muchos conocen y mucho tiempo estuvo la carpa puesta en Salinas. Y para que dieran los permisos la ciudad, lo principal que la ciudad venía a checar eran las estacas. Que las estacas tuvieran la profundidad correcta, que las estacas tuvieran el ángulo correcto y que las cuerdas estuvieran lo suficientemente tensas para poder soportar los vientos de Salinas, las tormentas y todo lo que se presentaba. Pero constantemente la ciudad mandaba inspectores a que vinieran a checar nuevamente las estacas. Y por ahí encontraban que una estaca se iba aflojando, que una cuerda entonces ya no estaba tan tensa. En ese momento ponían una tarjeta roja y decían: y si no lo arreglan hoy mismo y esta estaca no está fuerte y no está reforzada, entonces no pueden tener reunión. ¿Y cuál era la razón? La razón es lógica, porque cualquier viento iba a tirar la casa. De hecho, en una tormenta muy fuerte que hubo, unas estacas se salieron y entonces parte de la carpa se vino abajo, uno de los postes principales cayó. Gracias a Dios, era un día donde un servicio donde no era entre semana, no estaba llena completamente la carpa. Y digo gracias a Dios porque en Rosario, Argentina, con el apóstol Carlini, hace muchos años atrás, tuvieron un percance donde estaban levantando una carpa, no recuerdo si para 3,000 o 5,000 personas. Era una estructura enorme. Y entonces cuando estaban ya levantándole y estaba casi terminada, se vino una tormenta y una lluvia tan fuerte, y lo que los hermanos comenzaron a hacer es que comenzaron a meterse a la carpa. Pero ese fue un gran error, porque la carpa no estaba completamente terminada, las estacas no estaban firmes, y lo que sucedió, lo mismo se aflojó, la carpa se vino hacia abajo, y entonces hubo hermanos que tuvieron que ir al hospital, y no recuerdo si 2, pero sí hubo una persona que murió. Creo que 2 personas murieron. Se vino un gran problema para la iglesia y para el apóstol en la ciudad. Obviamente los permisos se cancelaron, las reuniones se cancelaron y todo se canceló porque la carpa se vino abajo. Entonces, cuando nosotros no tenemos las estacas firmes, una y otra vez vamos a tener problemas. Entonces puedes intentar extender las cuerdas, puedes intentar el crecimiento, y cuando nosotros estamos hablando de la carpa, estamos hablando de familia, porque dice: regocíjate, oh estéril, y está hablando de un crecimiento y de una multiplicación. Pero no va a venir el crecimiento y la multiplicación si no hay estacas que estén firmes. O puede haber un crecimiento como en una iglesia, en una congregación, de tiempo en tiempo hay gente que comienza a venir y la iglesia empieza a crecer y la iglesia empieza a multiplicarse, pero se multiplican numéricamente y comienza a haber más personas en las reuniones y en las reuniones en los hogares. Pero eso es ficticio, porque si no hay estacas firmes, constantemente se viene abajo. Entonces las estacas son las que sostienen la estructura, que sostienen la casa. Diga conmigo: la casa. Esta palabra principalmente Dios me la dio para las familias, y la iglesia está formada y conformada por familias. Y las primeras estacas que tienen que fortalecerse es en la casa, en la familia. Porque una iglesia débil, una iglesia que no tiene crecimiento, es precisamente porque tenemos familias que son débiles. Y entonces esta palabra es principalmente para la casa, para la familia. En Efesios
capítulo 2, versículo 19 al 21 dice: así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escuche esto, miembros de la familia de Dios. Este principio que el apóstol enseña es un principio para la familia. Diga conmigo, familia. Y si aplica para la familia de Dios, esto aplica y es efectivo y poderoso para tu propia familia. Eso es algo que tú deberías de poner atención, aprender y anotar. Verso 20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces la palabra me dice que tenemos que poner mucha atención en el fundamento en el que nosotros estamos edificando. ¿A qué se refiere esto? El trabajo que tú estás haciendo en tu casa, la crianza con tus hijos, tu familia. ¿Cómo está tu matrimonio, la relación en tu matrimonio? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Cómo están tus hijos? Eso tiene que haber un fundamento para que la iglesia, la casa de Dios, la familia vaya siendo edificada, dice, como casa espiritual. Pero dice la palabra que para que podamos crecer, dice que tenemos que, dice, fundamentar o poner el fundamento, crecer sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y esto es enseñanza. El fundamento, podemos trabajar, podemos tener actividades, podemos tener reuniones si tú quieres, y podemos hacer muchas cosas, eventos dentro de la iglesia, eventos que se involucren todas las familias y que todos, desde el más pequeño hasta el mayor, participen en esos eventos. Pero si nosotros no estamos edificando en el fundamento, en la doctrina de los apóstoles, doctrina es enseñanza. Si no tenemos la enseñanza de los apóstoles y profetas, y esto me habla de la palabra de Dios, entonces la palabra, la enseñanza tiene que ser la misma enseñanza que recibimos a través de la palabra de Dios. Tú puedes tratar de edificar en tu familia. La semana pasada comenzamos una reunión de matrimonios y enseñaba a los matrimonios jóvenes y les decía: tú puedes tratar de llevar las cosas y madurar en tu matrimonio, en tu relación, y que tu familia sea un matrimonio estable. Pero si no hay un fundamento de la palabra de Dios en tu vida, no, hay una inestabilidad en todas las áreas, emocional, sentimental. Y dice la palabra, dice, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces toda la enseñanza que necesitamos para tener familias fuertes tiene que ser una enseñanza cristocéntrica. Él es la piedra angular. La piedra angular es esa piedra que se ponía y que soportaba toda la construcción. Es decir, se ponía la piedra y sobre esa piedra entonces se ponía el fundamento. Diga conmigo, fundamento. La piedra es Cristo. En la familia, en el matrimonio y en la iglesia, si nuestro fundamento no es Cristo, tú puedes tener una relación, pero si Cristo no es la roca en tu vida, nunca va a poder haber un fundamento firme, porque el fundamento se pone sobre la roca que es Cristo. Y después de ese fundamento, que es enseñanza, diga conmigo, enseñanza, es doctrina que todos tienen que ser participantes. Y el problema es que a veces somos muy superficiales. Vamos de semana en semana, lo que recibimos en la semana, pero no profundizamos en la escritura, no crecemos en la palabra de Dios. Y tu matrimonio, tu familia necesita estar fundamentada en la palabra de Dios. Tus relaciones, el cómo tratas a tu esposa, el cómo te conduces todos los días con integridad, el cómo haces negocios, el cómo trabajas,
el cómo servimos a Dios, el cómo educas a tus hijos, no lo hacemos como nosotros creemos o pensamos. Es por eso que muchas familias, matrimonios, se viene todo abajo. Y hay familias que hace mucho tiempo que están viviendo entre ruinas, entre escombros, pero viven una apariencia. Cuando usted compra una casa, adquiere una casa, lo más sabio es pagar un inspector que vaya y cheque esa casa. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien quiere vender una casa, a veces la casa está apolillada, ya se está rompiendo literalmente, tocan y se rompen las paredes, se rompen las vigas, el soporte. Y cuando el inspector va, todo lo encuentra lindo, porque el que quiere vender, diga conmigo vender, pinta la casa, tapa los hoyos y la pone linda. Y dice, wow, esta casa está como nueva. Mentira, porque la fundación ya está podrida, porque las columnas que soportan toda la estructura de la casa, el techo, paredes, lo más pesado, eso ya no sirve porque está apolillado. Es cuestión de tiempo para que la casa se venga abajo. Cuando va el inspector empieza a meter una puntita y pum, se va para adentro, porque ya no hay madera, todo está hueco, solo es una capita de pintura. Muchas familias, matrimonios están viviendo en una apariencia, pero realmente en casa, en la relación, en las relaciones que tienen con sus hijos, en la familia, todo está en ruinas. Y la razón es porque no hemos puesto cimientos firmes, o puede ser que hayamos puesto cimientos, pero los cimientos tienen que reforzarse una y otra vez, y tenemos que cuidar de que esos cimientos estén firmes, las estacas estén firmes, porque si no tenemos cimientos, estacas firmes, nunca vamos a poder crecer como familia. Por eso una y otra vez las familias caen en los mismos problemas. Escuchaba la predicación del pastor Alejandro y decía, y es una verdad, muchas veces como pastores, dice, estamos pastor Frank y yo, y a veces nos sentimos, abrazamos a unos para poderlos edificar, y cuando abrazamos a unos ya se nos cayeron los otros, y entonces vamos y abrazamos a esos para levantarlos y los otros ya se cayeron. ¿Por qué? Porque no hay madurez, porque no hay un carácter formado, porque la madurez, el carácter es a través de la enseñanza, porque cuando recibimos la enseñanza cristocéntrica, entonces el carácter de Cristo se va siendo formado en nosotros. Por eso hay mucha inmadurez en los matrimonios, hay mucha inmadurez en la iglesia. Por eso vemos un día sirviendo a un hermano, a una hermana, y al siguiente semana, 2 semanas después, ya no lo vemos en la iglesia. ¿Qué pasó? ¿En qué estaba edificada su fe, su servicio? ¿Dónde estaba el fundamento? ¿Qué es lo que sostenía su fe, su servicio al Señor? Entonces, no son los problemas, no son las situaciones, sino es el fundamento que tiene que haber. Y si no hay enseñanza, diga conmigo enseñanza, y yo no persevero y crezco en la enseñanza, entonces nunca voy a estar cimentado a la roca que es Cristo. Es más, la Escritura dice que si alguno no tiene la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos tener al Padre sino a través de Cristo, y tenemos a Cristo y permanecemos en Cristo cuando tenemos un fundamento firme. Amén. Entonces, y algo que me llama mucho la atención en esta escritura que leímos, dice que coordinado, bien coordinado, diga conmigo bien coordinado. Si no hay coordinación, no puede haber crecimiento. La enseñanza, la doctrina tiene que ser bien coordinada para que pueda haber crecimiento. Y esto me habla no solamente que tenemos que enseñar, sino tenemos que cerciorarnos
que lo que estamos hablando y estamos enseñando realmente las personas lo estén entendiendo y lo estén recibiendo. Pero podemos hablar y predicar y puedo tirar un mensaje con mucha homilítica, hermenéutica, teología y con palabras rembombantes que nadie entiende. Y que después de tanto que se habla y tanto que se predica, ¿cuánto es lo que quedó de eso? Cuando tú sales de este lugar, ¿cuánto es lo que tú entiendes? Muchos a veces salen y dice, pastor, es que yo vine, recibí y ya salí más confundido de cómo entré, porque no entendí nada y entendí la mitad. ¿Y por qué pasa esto? Porque nosotros queremos cacharlas en el aire y una palabra, y bueno, caché una y se me fueron dos. Y una palabra que era para edificar mi vida, bueno, como que la medio entendí. Pero la enseñanza, dice, bien coordinada, hace que nosotros estemos cerciorándonos que realmente estamos entendiendo, que estamos aprendiendo y que estamos creciendo en el Señor. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto de lo que tú recibes, escuchas de la predicación o de la enseñanza, realmente cuánto de eso se está quedando en tu vida? ¿Cuánto de eso realmente estás aplicando en tu vida? Porque mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Jesús enseña y dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y golpearon vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y qué dice ahí? Y fue grande su ruina. ¿Por qué fue grande su ruina? Porque nada de lo que escuchó, de lo que aprendió, lo puso en práctica. Jesús está enseñando que hay dos tipos de creyentes o dos tipos de cristianos, dos tipos de seguidores de Cristo. Unos son prudentes porque escuchan la palabra, y cuando escuchan la palabra van y hacen y ponen en práctica lo que escucharon. Dice, este es el hombre que cavó profundo hasta llegar a la roca, y entonces puso su casa, construyó, edificó su casa. Hablar de la casa es hablar del lugar que nosotros preparamos para nuestra familia. ¿Dónde vive tu familia? En una casa. ¿Qué somos nosotros? Somos una casa espiritual, dice la palabra. Somos la familia de Dios que vivimos en una casa espiritual, que vamos siendo edificados. Y entonces, para que tu casa pueda estar segura, dice, llegó a la roca y entonces puso su casa. Vinieron los vientos, sopló los ríos, pero no pudieron hacer nada. ¿Por qué no pudieron hacer nada? Porque esa casa estaba fundada sobre la roca, y la roca es Cristo. Entonces quiero decirte algo que tal vez sepas, tal vez no lo sepas, o tal vez quieras ignorarlo, pero lo más seguro que va a venir a tu vida hoy, mañana o en algún momento son las tempestades en tu vida. Van a venir ríos, van a soplar vientos. Eclesiastés dice que cuando un mal le acontece a la ciudad, lo mismo le acontece al justo que al pecador. Los dos viven en la misma ciudad. Hay crisis, la nación está pasando por algún problema, como ahora que hay guerra y que hay tanta inseguridad, tantos problemas en la nación. Lo mismo nos pasa a los creyentes, a los hijos de Dios, que a los que no están en Cristo, porque todos estamos en la misma ciudad o en la misma nación. Pero no todos caemos, o la casa, o no todas las familias son afectadas y perjudicadas cuando hay problemas. ¿Cuáles son las que son afectadas?
¿Cuáles son las que llevan gran ruina? Diga conmigo, ruinas, destrucción, gran pérdida, dice otra traducción. ¿Cuáles son las que llevan pérdida? Los insensatos, los que escuchan la palabra, dice, y se edificaron sobre la arena. Diga conmigo, superficiales. Hay muchos creyentes que son superficiales. ¿Por qué? Porque escuchan mucho, tienen años escuchando la palabra, tienen años escuchando las enseñanzas, pero ¿cuánto de lo que tú escuchas, de lo que tú se te predica, cuánto entiendes y cuánto pones en práctica en tu vida? No, yo tengo muchos años viniendo, va otra vez con Isaías 54, ya lo hemos escuchado muchas veces. Sí, ya lo has escuchado muchas veces, pero ¿cuántas veces has puesto en práctica la palabra de Dios? Porque si tú no pones en práctica la palabra, igual van a venir los conflictos, igual van a venir tempestades, pero la casa que cae va a ser aquella que no se cimentó en la roca, aquella que no hizo nada con la palabra de Dios. A veces vienes y escuchas, pero dices, no, es que eso no es para mí. Estás equivocado, estás engañado por un espíritu de error, un demonio de error en tu vida. Porque toda la palabra de Dios es para ti y toda la palabra de Dios es para mí. No hay un mensaje, no hay una palabra que no sea para mí, porque toda la palabra fue escrita para mí, pero también para ti. Entonces, cuando nosotros seleccionamos los mensajes, seleccionamos la palabra, ahí hay un error, una mentira, un engaño del enemigo, porque precisamente la palabra que no me gusta, la palabra que no me complace, es la que desecho, pero precisamente eso es la que está haciendo que mis estacas estén débiles. Y cuando viene la tempestad, dice, esa casa se viene abajo y es gran ruina. Entonces, muchos constantemente quieren crecer, quieren edificar, quieren salir adelante, pero no pones un fundamento firme en tu vida. Poner fundamento firme, tú puedes venir a las reuniones de matrimonios, puedes tomar fundamentos, discipulado, puedes escucharte todas las predicaciones. ¿Lo estás poniendo en práctica? ¿Estás aplicando la palabra de Dios o solamente lo que te conviene o solamente lo que a ti te gusta? Si haces solamente lo que te conviene y lo que a ti te gusta, estás engañado. Esa no es la doctrina de Cristo. Ese no es un verdadero discípulo, una verdadera discípula de Cristo. Porque precisamente Jesús le está hablando a sus discípulos y le está diciendo que cualquiera que oye, que escucha estas palabras y las pone en práctica. Lo más importante es vivir la palabra de Dios. Lo más importante es que lo que tú estás aprendiendo, vayas y lo hagas en tu casa. A veces tenemos grandes profetas, gente que ora muy bien y con una elocuencia para hablar y para enseñar. Es cierto, hay dones. Pero ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Lo estás tratando conforme a lo que la palabra de Dios te dice, te enseña? ¿Estás amando, respetando a tu esposo? ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Estás honrando a tus padres? ¿Cómo estás tratando a tus hermanos? ¿Eres selectivo con tus hermanos en Cristo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay resentimientos? ¿Hay pleitos? ¿Hay discusiones? Y si tú no pones en práctica, tú no arreglas los conflictos que hay en tu vida, en tu corazón, que la palabra de Dios te enseña cómo resolver esos conflictos, pero no lo haces porque no quieres, porque tienes un orgullo muy grande y una obstinación muy grande. Y mientras que tú seas obstinado y orgulloso, orgullosa, y no hagas lo que Dios te dice, de nada te sirve, porque tú puedes tratar de poner la estaca y el fundamento, y en otras muchas cosas, el orden en las finanzas, orden en mi casa, la educación con mis hijos, pero por ejemplo el matrimonio, ¿cómo está? Entonces ahí esa estaca no está firme.
Y si tu estaca no está firme, todo lo que tú estás haciendo hoy o mañana se te va a venir abajo. Por eso muchas veces vienen los papás y pastores, que mi hijo está viviendo esto y anda mal y esto y aquello. Bueno, ¿qué fundamento es el que tú estás poniendo? Porque el fundamento que tú le das a tus hijos, la enseñanza, la palabra dice educa, enseña a tu hijo desde que es niño, instrúyelo en su camino, en la palabra de Dios, y cuando sea viejo, ¿qué dice? No se apartará. Y entonces enseñamos, hablamos y hacemos tantas cosas, pero si tú no instruyes a tus hijos en el camino del Señor y en la palabra del Señor, cuando sea grande se va a apartar. Entonces tú puedes echarle la culpa, no, es que vinieron gente, es que si no. La palabra, Jesús dijo, van a venir los ríos, las tormentas van a golpear y la casa no va a caer porque está fundada sobre la roca. Entonces poner el fundamento no solamente es aprender mucho. De hecho, entre más aprendes y no pones en práctica, más daño te hace. Otra vez, entre más doctrina aprendes y no la pones en práctica, más daño te hace, porque te conviertes en una persona religiosa, te conviertes en una persona que está recibiendo la lluvia, le está recibiendo la palabra, pero como no la pone en práctica, crecen abrojos y espinas en su corazón. ¿Por qué pasa esto? Porque no nos preocupamos por poner un fundamento firme. Ahora, termino con esto. Mateo capítulo 13, verso 51. Mateo 13, 51 y 52. Alan, ¿pueden ayudar por favor? Mateo 13, 51 y 52. ¿Ya lo tiene? Mateo 13, 51 y 52. Les dijo, Jesús está hablando a sus discípulos. Les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas ¿qué? Viejas. Diga conmigo, cosas nuevas y cosas viejas. Las cosas nuevas nos llevan a ir creciendo, a ir siendo edificados. Pero las cosas viejas, ¿qué son las cosas viejas? Son las cosas que ya hemos aprendido, la enseñanza que ya recibimos. Pero dice, todo escriba docto o todo maestro de la palabra de Dios en el reino de los cielos es semejante a un hombre que de su corazón, del tesoro de su corazón, saca cosas nuevas y cosas viejas. Pero antes de sacar cosas nuevas y cosas viejas, se cerciora que estén entendiendo lo que se les está enseñando. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿entendieron lo que les dije? Y todos dijeron, sí, lo entendimos. Dijo, bueno, por eso hay que poner cosas nuevas y cosas viejas. Ahora, si yo hiciera o hago un examen acá y le digo, ¿entendieron lo que les enseñé? ¿Qué me contestan? Todos me van a contestar que sí. Pero les voy a decir, no, lo de esta semana no, lo de la semana pasada. Por favor, explícame lo que te enseñé. Explícame los puntos importantes que Dios habló a tu vida. Explícame, por favor, la enseñanza que recibiste hace 2 semanas que te enseñé con la palabra de Dios. Explícame lo que Dios te habló. Tal vez me lo expliques, pero después te voy a decir, bueno, ¿hiciste lo que aprendiste? Y eso ya es otra historia. Ahí la estadística o el porcentaje va disminuyendo drásticamente. Entonces nos damos cuenta que venimos semana a semana y cuando llega el lunes, el martes, ya no nos acordamos de lo que aprendimos. ¿Qué dijo el pastor? ¿Qué habló? A veces ni siquiera te acuerdas de la cita bíblica, de los pasajes, porque raros son los que anotan, casi mayormente son los jóvenes, los que anotan y hacen sus notas y sus versículos y sus puntos. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde usted tiene que repasar.
Y un buen discípulo es aquel que se preocupa por entender lo que se le está enseñando. ¿Sabes que constantemente los discípulos venían y le decían: Jesús, por favor explícanos la parábola porque no la entendimos? Dijo: ¿cómo? ¿No entendieron? ¿Cómo van? Si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender todo lo demás? Entonces los discípulos, un verdadero discípulo se preocupa por entender lo que se le está enseñando, lo que se le está predicando. Y lo primero que usted debe de checar, por ejemplo, son sus propias notas. Asegurarse, porque eso es enseñanza. Cuando usted va a la escuela, ¿qué le piden que lleve? Le piden que lleve una pluma, un lápiz, lleva su libreta para hacer sus anotaciones. ¿Sabe que tuve un maestro que era un maestro muy sinvergüenza? Cuando a la hora de hacer exámenes, en una ocasión un examen, no sé cómo se le diga aquí, pero es un examen final. Y dijo: vamos a hacer el examen final de todo el año. Imagínese, un examen de todo lo que aprendiste en el año, es difícil, ¿no? Y el maestro dijo: lo único que pueden sacar es una pluma y su libreta de sus apuntes. ¡Oh! ¡Qué tremendo!, ¿no? Porque imagínate, si sacas tu libreta de los apuntes de todo el año, ¿de qué habló? Te vas al apunte, aquí lo leo, ya lo escribo, ya está. ¿Y por qué digo que era sinvergüenza? Porque yo decía: a mí qué me importa el viejo, ese ni ahorita a ver qué hago, pero yo me saco una buena calificación. Reprobé solamente por ser cabezón y decir: yo todo me lo grabo acá, yo no necesito. Yo aquí todo lo aprendo, yo soy didáctico aquí y escucho porque y entonces aquí entramos en pedagogía, y todo es que unos aprenden oyendo, otros viendo. No. Si yo hubiera anotado en esa libreta, yo hubiera aprobado esa materia. ¿Por qué? ¿Por tener una cabeza muy buena? No, por tener una libreta con todas las enseñanzas que recibí del maestro. ¿Por qué somos obstinados? ¿Por qué no nos aplicamos a aprender la palabra de Dios? Interésate por el mensaje. Interésate por lo que tu pastor te está enseñando, o quien esté predicando o dando la enseñanza. Interésate, profundiza en la palabra de Dios. Si hay algo que no entendiste, no vengas y me digas: pastor, es que no entendí lo que usted habló, si te estás durmiendo. Y hay gente que viene y me dice que él quiere que le hable lo que hablé el miércoles, pero no viene el miércoles. Pastor, por favor, ¿me puede dar la enseñanza del miércoles? Un coscorrón te voy a dar. No sé si sepa que es así te voy a dar. Y alguien una vez me dijo, vio mi Biblia subrayada con colores de esto, del otro, de aquello, y me dijo: présteme su Biblia, por favor, ahí está toda la revelación, toda la enseñanza. Le dije: no seas sinvergüenza. Esto es lo que Dios me ha hablado a mí cuando estoy leyendo, por eso lo subrayo. Estas anotaciones que tengo al margen es lo que Dios me ha hablado y lo que he profundizado. Y aquí está la predicación de mi pastor, el punto fulano, aquí está. Pero a veces somos tan flojos, tan perezosos, que queremos unción, queremos revelación sin ningún esfuerzo. Por eso Jesús le dijo: hey, ¿entendiste lo que te hablé? Dijo: sí entendí. Bueno, si entendiste lo que te enseñé, ahora vamos a hablar también de lo que te enseñé el año pasado. Porque dijo: el buen maestro en el reino de los cielos saca del buen tesoro de su corazón cosas que nuevas y cosas viejas. ¿Por qué saca cosas viejas? Porque debemos asegurarnos que el fundamento está firme. A ver, no podemos ir edificando, no podemos crecer, no puede haber expansión, prosperidad, si los fundamentos se nos aflojan. Por ejemplo, en una reja, en un fence, los que trabajan en carpintería o arreglan esas cosas, cuando un fence se debilita, por ejemplo,
alguno de los postes ya está flojo, está podrido, o hay agua que se infiltró en la tierra, entonces el peso de la reja o del fence lo va doblando, lo va doblando. Y tú puedes tratar de levantarlo las veces que quieras, pero cuantas veces lo levantes, eso se te va a venir abajo. ¿Qué necesitas? Necesitas primero escarbar y necesitas ver cuál es la razón por la cual ese poste o los postes se aflojaron. Los postes están podridos, hay que cambiarlos. O el poste está bueno, entonces hay que reforzarlo porque tal vez la tierra no está bien compactada, o tal vez solamente pusieron el palo pero no le echaron el cemento y entonces se aflojó. Entonces esto es lo que la palabra me dice, que cuando estamos teniendo un problema, una situación en la familia, en la casa, andamos buscando las super revelaciones y andamos buscando al profeta que nos hable y andamos buscando las enseñanzas de moda y todo lo que está acá. Lo que primero deberías de checar es el fundamento. Deberías de saber si el fundamento, la palabra, la enseñanza que es lo que fundamenta tu casa y tu familia, ¿lo estás poniendo en práctica? Que tú puedes tratar acá de poner, de crecer y de avanzar en tu vida, pero ¿cómo está tu fundamento? Si no tienes una buena fundación, entonces hay que reforzarlo. Y esto es lo que Dios me habló en este tiempo, y toda la enseñanza y los mensajes que he estado hablando en este tiempo es precisamente por eso. Es para reforzar la enseñanza y el fundamento que debe de haber. Pero lo importante es que nosotros pongamos en práctica esa palabra. Entonces, ¿quieres salir de la situación? ¿Quieres que las cosas cambien en tu casa, en tu familia? Pon en práctica la palabra de Dios. Haz lo que Dios te está diciendo. Enfócate en eso y enfócate en que estés entendiendo la palabra y la enseñanza. Cuando tú eres un buen discípulo, diga conmigo discípulo. ¿Sabes qué es un discípulo? Discípulo viene de la palabra disciplina. Es un hombre, una mujer que se disciplina para caminar con el maestro y aprender del maestro. Tiene disciplina. Y lo primero que debes de hacer es disciplinarte en la palabra y la enseñanza para poder crecer. Esta palabra tenemos que atesorarla y ponerla por obra. Porque hay muchas cosas que Dios quiere hacer en tu casa, en tu familia, quiere hacer en la iglesia. Y los pensamientos y la visión de Dios es una visión grande, todo lo que tiene para ti. Pero Dios puede tener visión grande y puede tener grandes propósitos. Pero ¿cómo están tus estacas? Porque ya Dios tenía la palabra. Regocíjate, oh estéril, la que nunca dio a luz, la que nunca estuvo de parto. Ahora vas a tener muchos hijos y te vas a extender a la derecha y a la izquierda, y tus hijos van a heredar las naciones y van a ser de bendición para todas las naciones. Y ahí caemos en el emocionalismo. Wow, sí, mis hijos, yo, la profeta. Un momento, ¿cómo están tus estacas? Primero, refuerza tus estacas, refuerza la enseñanza, porque el crecimiento y la multiplicación la trae Dios. Entonces, Dios viene a cada casa, a cada familia, a cada persona. Viene a ver cómo están tus estacas, a ver cómo está tu familia, cómo está tu caminar, tu servir con Cristo, cómo está tu matrimonio. Y cuando encuentra estacas firmes y sólidas, ahí comienza a soltar bendición, multiplicación y prosperidad. Porque la bendición trae prosperidad, porque la prosperidad es la provisión de Dios para la provisión en favor de la visión. La provisión es para que puedas caminar en la visión de Dios, pero para que puedas tener esa provisión tienes que tener estacas firmes. Por eso dice: no seas escasa, ensánchate a la derecha y a la izquierda y extiende tus cortinas.
Y esto habla de que tiene que haber un crecimiento, pero también tiene que haber un desarrollo espiritual y crecimiento en tu vida para que Dios pueda derramar gran bendición sobre ti. ¿Cuántos quieren bendición? ¿Cuántos quieren prosperidad? ¿Cuántos están orando para que su situación financiera mejore? Termino con esto. Pero la palabra de Dios dice que si tú dejaste casa, padres, madre, familia, vas a recibir 100 veces más en esta vida y en la venidera, la vida eterna. Diga conmigo, 100 veces más. Los discípulos le dijeron: nosotros lo dejamos todo, ¿qué vamos a recibir? Van a recibir 100 veces más. Pero al final Jesús les dice: van a recibir 100 veces más, pero con persecuciones. La bendición trae persecución. Tú quieres más bendición, Dios lo tiene para ti, pero vas a recibir más persecución. ¿Por qué? Es por eso que entonces nosotros necesitamos nuestras estacas firmes. Necesitamos haber madurado y necesitamos haber crecido espiritualmente, porque podemos tratar de que la casa crezca, pero se nos va a venir abajo. Por eso muchos tienen trabajos, tienen empresas, tienen negocio, tienen familia, tienen matrimonio, al rato lo pierden todo. ¿Por qué lo perdieron? Porque para soportar las cosas grandes de Dios se necesita carácter. Se necesita carácter. Eso fue lo que el rey Saúl no tenía. No tenía carácter. Por eso fue ungido y por eso no pudo retener el llamado de Dios en su vida. Por eso Dios le arrancó el manto que tipifica la unción y le quitó el reino, porque no tenía carácter. Lo que soporta el carácter, lo que soporta la unción, lo que soporta la multiplicación, la bendición, es el carácter. Y ese carácter es perfeccionado cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios. Entonces, en resumen, no es cuánto sabes, sino cuánto aplicas y cuánto entiendes de la palabra y de la enseñanza. Ahí va a ser bendecida tu vida. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Y cierra tus ojos y toma el pan, el vino en tu mano.